El Espíritu Santo nos dará de acuerdo a como Él quiera, repartirá sus dones, sus talentos y sus habilidades entre nosotros de acuerdo a su santísima voluntad. Obviamente, como hemos dicho, para ponerlo al servicio de los hermanos, para poder al servicio de nuestro Padre Dios y así cumplir con su propósito, con el propósito que nos trajo a este mundo. Hola queridos amigos, qué gusto estar compartiendo nuevamente con todos ustedes en nuestro podcast. Realmente estamos muy ilusionadas por empezar ya y hoy vamos a continuar hablando del Espíritu Santo. Como el capítulo anterior quedamos inconclusos y les dijimos que hoy íbamos a estar hablando acerca de los dones maravillosos que nos regala el Espíritu Santo. ¿Verdad, Ale? Así es. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien en sus casas y espero que esta serie que hemos estado hablando del Espíritu Santo sea de gran ayuda para ustedes. Si tal vez no han visto los 2 episodios anteriores, estos están en YouTube o también pueden encontrarlo en YouTube y en nuestro Instagram está el link para que vayan a nuestro canal, está en nuestra biografía. Así que síganos por allá y si de repente no los han visto pueden ir a YouTube y pueden mirar los 2 videos anteriores. Así es, para que no se pierdan absolutamente ningún contenido de lo que hemos estado tratando en estas semanas anteriores y para que se empapen de todo este tema maravilloso que es realmente el Espíritu Santo. Pero bueno, Ale, ya hemos hablado en los 2 capítulos, como dijimos anteriormente, sobre el Espíritu Santo, sobre su presencia en esta tierra, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, de aquellos dones divinos que vienen únicamente del Santo Espíritu de Dios. Pero yo sí quisiera comenzar con algo, porque muchas veces yo, no sé, tú, los amigos que nos están mirando, me he preguntado y he dicho, pero yo, ¿cómo puedo acceder a esos dones? ¿Qué tengo que hacer para acceder a esos dones? Y encontré algo en Lucas que me pareció súper lindo que respondió esa pregunta que yo siempre me he hecho y les voy a compartir así textualmente, queridos amigos, a todos ustedes. Y dice así: yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? A mí realmente esto me gustó mucho porque es importante saber cómo hago para sentir la presencia del Espíritu Santo. Y aquí nos dice que tenemos que pedir su presencia. Y obviamente que Él mismo se irá encargando de irnos darnos cuenta de nuestros problemas, de nuestras debilidades, para ser mejores personas y que Él vaya acrecentándose en nuestras vidas y podamos ir así mostrando esos frutos, esos dones de su presencia en nuestras vidas. Pero para nosotros tener al Espíritu Santo, primero tenemos que pedir al Padre Celestial. Así que quiero empezar con esto, porque yo antes me preguntaba, pero ¿cómo hago para que el Espíritu Santo, no sabía? Y aquí está sencilla y claramente. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Así que en esta oportunidad, queridos amigos, yo les invito a ustedes a que primero empecemos pidiéndole a nuestro Padre que por su misericordia, por su amor, por su bondad, porque por merecimiento nadie lo merecemos, sino únicamente por su majestuosidad, que le pidamos que envíe su Santísimo Espíritu y que podamos sentirlo en nuestras vidas. Porque realmente cuando Jesús murió, ya esto hablamos en el capítulo anterior, Jesús dijo que si Él se iba, venía igualmente por obra del Padre, venía el Espíritu Santo a esta tierra, a este mundo, y para consolarnos, para dirigirnos, para que en ningún momento nos sintamos solos. Entonces el Espíritu Santo está entre nosotros.
y cuando nosotros nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo. Pero muchas veces por nuestros malos comportamientos, por nuestra actitud errada, por nuestra falta de reconocimiento de pecado en el cual vivimos o por muchas cosas, el Espíritu Santo se va contristando, se va haciendo como pequeñito en nosotros y como que ya no sentimos su presencia. Y en esos momentos tenemos que, obviamente, si queremos cambiar esa vida y queremos realmente vivir nuestra vida con la dirección del Espíritu Santo, tenemos que primero clamar y pedir por su presencia, pedirle al Padre que nos dé, que nos permita sentir el Espíritu Santo y obviamente Él mismo irá cambiando nuestras vidas y haciéndonos conscientes de lo que estemos haciendo mal. Oye, como les dijimos, amigos, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones? Son capacidades especiales, talentos o habilidades que el Espíritu Santo da a los creyentes. Que quede claro esto, que no es para todos, ¿verdad? Es para quienes creen. Si una persona, yo les decía en podcasts anteriores, yo siempre decía en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a veces nombraba al Espíritu Santo, pero no tenía como que esa creencia tan fuerte, tan grande y esa necesidad de buscarle y así. Entonces aquí, ¿qué dice? Que esos talentos, esas habilidades, da a los creyentes. Entonces primero tenemos que empezar por buscarle, por pedir su presencia y obviamente todo eso nos lleva a ser creyentes, ¿verdad? A creer en su existencia, a creer que Él es real y que está con nosotros. Estos dones son manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, vuelvo y repito, y sirven para que nosotros sirvamos a los demás y para que edifiquemos la iglesia de Cristo Jesús. O sea, ¿qué nos quiere decir aquí? Que estos dones, estas manifestaciones divinas del cielo a través del Espíritu Santo, no es para que nosotros nos hagamos los especiales, no es para que nosotros nos hagamos los engreídos, no, es para que nosotros sirvamos. Es para que nosotros ayudemos a través de esos dones a las personas que se encuentran en el mundo con nosotros. Entonces, partamos de eso, que si el Espíritu Santo te regaló un don, te regaló una manifestación de un talento de estos hermosos de los que vamos a hablar, tú tienes que ponerlo al servicio del pueblo, al servicio de tus hermanos, al servicio de quienes creen, porque el Señor puede derramar grandes bendiciones utilizándote a ti como un instrumento nada más. Así que eso también es importante dejarles en claro. Entre los dones que nos da el Espíritu Santo tenemos la sabiduría. El don de la sabiduría nos permite diferenciar entre lo que nos favorece y lo que perjudica en el proyecto de Dios en nuestras vidas. Es decir, nos permite darnos cuenta claramente de las cosas. El don de sabiduría es el don que nos mueve a amar todo lo relacionado con Dios y las cosas espirituales y a rechazar todo lo que nos aleja del Señor. El don de sabiduría aviva en nosotros el gusto de Dios y su palabra. En esto sí yo quisiera comentar también algo. Por ejemplo, la sabiduría. Muchas veces nosotros vemos personas que siempre están hablando de Dios, que en cualquier conversación no le están metiendo a Dios porque Dios no se mete en ningún lado, sino esas personas le pronuncian, le nombran y siempre su vida gira alrededor de eso. Entonces ahora yo me estoy dando cuenta por esto que eso no es que la persona decide hacerlo así, sino que es realmente un don que el Espíritu Santo le ha dado y eso permite que siempre en la vida de esa persona y en la gente que está a su alrededor esté presente el nombre y la presencia de Dios porque el mismo Espíritu pone en su corazón eso. Eso acerca de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, hasta esas cosas pequeñitas son dones especiales que vienen del Espíritu Santo. Otro don que nos da el Espíritu Santo es el don del entendimiento. ¿En qué consiste este don? Este don consiste en la gracia que nos permite entender claramente y por nuestra cuenta lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra o a veces tal vez a través de la oración, porque nos puede hablar a través de la oración. Y como consecuencia de esto nos da a nosotros la capacidad para explicar a los demás los mensajes que constan en las Sagradas Escrituras. Pero, como decimos aquí, el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento
para que nosotros podamos interpretar las escrituras y la oración misma en muchos casos. Sí, y qué chévere que tú citas esto, Ale, porque realmente, por ejemplo, a mí sí me pasa, porque yo veo que existen personas que de un pedacito de la Biblia sacan una explicación tan linda, tan amplia, que te llena el corazón, que calma a veces tus necesidades, solamente escuchando las palabras, porque la palabra tiene poder, ¿verdad? Entonces, también muchas veces decimos, pero ¿y por qué yo no tengo este don? Pidámosle al Espíritu Santo, y quiero recalcar en esto. Pidamos a Dios que nos dé su Espíritu para que también cuando nosotros leamos un fragmento de las Sagradas Escrituras, podamos llegar a este entendimiento que no nos sirve únicamente a nosotros, ¿verdad? Porque decíamos que los dones son grandes bendiciones, grandes habilidades que nos da el Espíritu Santo para el servicio a los demás. Entonces, pidamos al Señor que nos dé, al Espíritu Santo que nos dé este don para poder explicar, llevar su mensaje a otras personas también. Entonces, esto me parece también lindo. Y si por ejemplo, tú eres de esas personas que lee la Biblia y tiene, pero por ejemplo, a veces a mí sí me pasa y no es algo que me guste decir, pero lo voy a decir porque yo creo que aquí debemos hablar en primera persona. Muchas veces leo la Biblia y yo le digo, Espíritu Santo, abre mi entendimiento, permíteme masticar tu palabra, permíteme sentir tu palabra, que no únicamente sea como una historia que se les lea a los niños en las noches para dormir, no, sino que sea una palabra tan viva, que sea como esa espada de doble filo que entre hasta lo más profundo de nuestro ser, llenándonos de luz, llenándonos de fuerza, llenándonos de esos dones maravillosos que tiene el Espíritu Santo. Así es. Otro don que nos da el Espíritu Santo también es el don de consejo. El don de consejo es el don que nos permite encontrar la mejor forma para resolver nuestros problemas o los problemas de los demás. El don de consejo ilumina nuestro corazón y nos dirige en nuestro modo de hablar, en nuestro modo de comportarnos y nos guía por el camino correcto. El don de consejo nos permite tomar las decisiones más acertadas y convenientes, sobre todo cuando nos encontramos pasando por circunstancias difíciles. Este don me parece también... Todos los dones del Espíritu Santo obviamente son maravillosos, por algo son de Él, ¿no? Que es el mismo Espíritu de Dios, todo es perfecto. Pero me gustó esta parte que dice, el don de consejo nos permite tomar las decisiones más acertadas y convenientes, sobre todo cuando nos encontramos pasando por circunstancias difíciles. Y esto realmente es un verdadero don del Espíritu Santo, porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando problemas, dificultades en diferentes ámbitos de la vida, ¿verdad? Es como que es como que estamos tapados los ojos. Buscamos a Dios, leemos la Biblia, pero parece que ni siquiera a través de la Biblia el Señor nos hablara. Oramos y en nuestra desesperación ni siquiera escuchamos la voz del Señor. Pero cuando tenemos este don de consejo, nos permite tomar decisiones acertadas y convenientes en los momentos, sobre todo, difíciles. Entonces, muchas veces uno ha visto a personas, por ejemplo, que en momentos difíciles toman las decisiones acertadas, mantienen la calma, mantienen... ¿cómo sería? Más que la calma, se mantienen como conscientes de lo que está sucediendo a pesar de las circunstancias. Y sí he visto personas que actúan así y no sabía que esto también venía del Espíritu Santo. Son cosas, como les he dicho, que están aprendiendo ustedes, pero que sobre todo nosotras estamos aprendiendo hablando del Espíritu Santo de Dios. Así es. Otro don sumamente importante y sumamente hermoso que nos da el Espíritu Santo es el don de la ciencia. Este don consiste en la cualidad para saber distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo. Y puede ir en sintonía con con el don que tú decías, que puedes tomar decisiones acertadas en momentos difíciles. Y eso también es por la capacidad que tenemos de saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y como vemos aquí, entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, también es un don del Espíritu Santo.
Así es, el don de ciencia, ¿verdad? Porque obviamente la inteligencia, la ciencia, la sabiduría, el discernimiento vienen directamente de Él. Y obviamente que nosotros estamos hablando en un ámbito como creyentes, como personas que creemos, que buscamos al Señor, que anhelamos sentir su presencia. Porque para otras personas tal vez la ciencia incluso les aleje del plan divino, ¿verdad? Muchas veces se dice que los científicos, muchos no son creyentes y cosas de ese tipo, pero nosotros, hablando desde nuestro punto de vista como creyentes, en la Biblia dice que el don de ciencia es uno de esos dones maravillosos que vienen del Espíritu Santo. Otro don que nos da el Espíritu Santo es el don de fortaleza. El don de fortaleza es esa fuerza sobrenatural que nos permite obrar con valor haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, ese don precioso también que nos permite cumplir con la voluntad del Padre, ¿verdad? Como dice en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, este don nos permite tener el valor para obrar de acuerdo a la voluntad, de acuerdo al propósito con el cual el Señor nos trajo a este mundo. El don de fortaleza es la fuerza que nos permite enfrentar las amenazas, las persecuciones, manteniéndonos firmes y confiando en las promesas divinas. Por ejemplo, don es algo que yo veo manifestado de manera muy clara en los primeros cristianos. Eran personas que vivían todo el tiempo sabiendo que ya les iba a caer una pedrada, que tal vez ya les iban a matar, que les iban a encarcelar, pero esa fortaleza, esa firmeza que ellos tenían, sabemos ahora también que venía del Espíritu Santo. Y un ejemplo claro que tenemos en la Biblia es Pablo, porque dicen que Filipenses fue escrito en una cárcel, pero es el libro más hermoso de toda la Biblia. ¿Y por qué dicen esto? Porque Pablo dice que para él morir es ganancia. Entonces aquí, y además, esto ya fue como el final de su camino, porque antes él fue perseguido por muchísimas personas, pero él estaba firme en su convicción con Dios. Así es. Entonces, al momento que está en la cárcel y dice esto de morir es ganancia, vemos la fortaleza de él para aceptar toda la voluntad del Padre y para aceptar la muerte, porque muchas veces todo el mundo tiene miedo a la muerte, sea grande, sea chico, todos en general tienen miedo a la muerte, pero llegar a ese nivel de fortaleza, que decir que morir es ganancia, es también tener al Espíritu Santo tan fuerte y tan profundo en uno mismo que literalmente muera para él mismo y viva solo para Dios. Exacto, qué hermoso ejemplo, Ale, y es verdad, como yo decía, los cristianos son aquellos que, y también ahora, ¿no? En la actualidad existen países, existen sistemas políticos, sistemas sociales que no les dejan tranquilos a los cristianos, que no les dejan en libertad. Entonces, si nosotros, gracias a Dios, estamos en este país donde tal vez las cosas no sean perfectas, no sea todo como quisiéramos, pero tenemos esta libertad de hablar del Padre, de hablar del Hijo y del Espíritu Santo con toda confianza, con toda tranquilidad, de publicarlo en redes sociales y todo eso. Entonces, no hemos tenido que vivir esas persecuciones, pero los primeros cristianos sí tuvieron que vivirlas. Y más bien si nosotros estamos en esa libertad, tenemos esa facilidad tal vez de palabra o ese entendimiento que otros no tenemos todavía muy desarrollado y cosas así, utilicémoslo para el provecho del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para servir a nuestros hermanos, porque tal vez muchas de las veces dirán, pero bueno, hablando de qué sirve, no, pero sí sirve porque se aprende acerca de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, a través de la palabra, a través del escuchar desarrollamos nuestra fe, a través del escuchar le conocemos a nuestro Padre, conocemos su carácter, conocemos su amor, su misericordia, y eso permite que nos aferremos y que vayamos a través de pedir la presencia del Espíritu Santo y tratando de vivir una vida santa, desarrollar esos dones, desarrollar esos carismas que Él mismo va poniendo en cada uno de nosotros de acuerdo a lo que Él desee. Así es. Bueno, otro don que nos da el Espíritu Santo es el don de piedad. Este don que nos regala el Espíritu Santo es el que, gracias a él, podemos mantenernos siempre abiertos a la voluntad de Dios, imitando a Jesús en todo. Eso es un poco complicado porque como humanos somos pecadores. Y el hecho de llegar a imitar a Jesús en todo, yo creo que ya es un nivel de
un nivel que el Espíritu Santo está en nosotros, que ya es como lo máximo, se diría así, ser literalmente la semejanza de Jesucristo. El don de la piedad nos hace conscientes de nuestra pertenencia a Dios y de nuestro vínculo profundo con Él. Además, nos permite ver con buenos ojos a todos los hijos de Dios. Y aquí se aplica el de amar al prójimo como a ti mismo. Con este don, porque a veces es difícil. Tal vez no nos llevamos bien con alguien, o tuvimos algún problema o algún dilema, pero este don que nos da el Espíritu Santo nos hace ver con buenos ojos a todos, y todos somos hijos de Dios, independientemente si esa persona es cercana a Dios o no, pero todos somos hijos de Dios, todos tenemos un propósito. Y además, otra característica del don de la piedad es que nos permite tratar a Dios con total confianza, conociendo que Él es un Padre infinitamente bueno y compasivo. Sí, y esto me parece lindo. Yo, por ejemplo, el otro día hablábamos justamente con Alejandra de este tema de este don, ¿verdad? Es el don de la piedad. Y muchas veces uno como ser humano en sus fuerzas realmente puede ser, no puede ser muy piadoso, como tú dices, porque a veces nuestra humanidad, nuestra carnalidad hace que no tengamos esa piedad que muchas veces quisiéramos, ¿verdad? Por ejemplo, yo he escuchado relatos acerca de la Madre Teresa de Calcuta, y ese sí me parece el don de la piedad en persona. O sea, tener amor por personas enfermas, por personas que tal vez ni en sus casas les querían tocar, que tirados en las calles y cosas así. Entonces, ¿cómo más podemos interpretar esto, sino sabiendo que es un don del Espíritu Santo? Es algo especial que el Espíritu Santo da de acuerdo a lo que Él cree conveniente para cada uno. Pero nuevamente repito y recalco que tomemos en cuenta que estos dones no son para nosotros engrandecernos, para nosotros creernos más que los demás, sino es para servir. Cuando tú, una vez mi hija me decía una frase: a más poder, más responsabilidad. Y si el Espíritu Santo te dio un don de sabiduría, un don de entendimiento, un don de consejo, no te lo guardes, no seas egoísta. Eso no lo quiere el Espíritu Santo. Quiere que tú lo pongas al servicio de los demás, como en este caso, por ejemplo, el don de la piedad que hablábamos de la Madre Teresa de Calcuta. También otro don del Espíritu Santo es el don del temor de Dios. Es otro don que nos regala el Espíritu Santo y consiste en esa especie de vergüenza de ofender a un Padre tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso, tan bondadoso. El don de temor de Dios es aquel que nos permite mantenernos sumisos y dóciles a su santa voluntad. El don de temor de Dios nos llena del deseo de apartarnos del pecado o de los deseos desordenados. El don de temor de Dios nos hace tomar conciencia de todo lo que tenemos, lo debemos a la misericordia divina, cosa que nos aleja del orgullo y la vanidad. Es verdad, muchas veces yo he escuchado, y eso se encuentra en la Biblia, que dice, y está en Proverbios, dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es la inteligencia. En el momento en el que nosotros tenemos este temor de Dios, pero no un temor así un temor de terrorífico, como si fuera un ser malo, perverso, no, al contrario, no queremos ofenderle porque es tan bueno, es tan misericordioso que no queremos ofenderle con nuestros actos. Este es el don de temor de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos sabiduría, obviamente que como dice aquí en la palabra, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Al nosotros tener temor de Dios, ese temor reverente a su santidad, a su grandiosidad, a su majestuosidad, nosotros obviamente vamos a convertirnos en personas sabias, porque por ese mismo temor tan amoroso para nuestro Padre, vamos a evitar las cosas, las vidas desordenadas, las pasiones desordenadas, vamos a evitar esas cosas que lastiman a nuestro Padre. Así es. Justo el otro día hablaba con un amigo y él tenía un concepto muy hermoso de este temor a Dios. Primero, tenemos que entender que es un temor santo. No es como temer, tal vez, no sea una catástrofe natural, a la muerte de un ser querido,
sino es un temor santo. Y él lo que me decía era que para él el temor a Dios es saber nuestra posición y saber la posición de Dios. Porque tener clara esta diferencia, porque nosotros no somos iguales a Dios, No. Somos sus hijos. Así es. Somos su creación. Exacto, entonces tener bien clara esa diferencia que está marcada, es ese temor, porque él me decía, es como a nuestros padres no son malos, pero nosotros les tenemos un temor, pero no un temor que me voy a pegar o que me voy a castigar, sino un temor de, yo no voy a hacer esto para no defraudarle a mi papá o no defraudarle a mi mamá. Y él me decía que Dios es omnipotente y omnipresente. Y muchas veces cuando como personas tenemos temor tal vez a nuestros padres, pero no, como vuelvo y repito, no un temor malo, sino un temor de respeto. Que nosotros sabemos nuestra posición y sabemos la posición de nuestros papás. Y por eso es ese respeto tan sagrado. Pero a veces hay muchas personas que al momento de, por ejemplo, alejarse de sus padres, dicen, como ya nadie me está viendo, voy a hacer lo que sea. Tal vez voy a robar, tal vez voy a cometer adulterio, cualquier cosa impura, la voy a hacer porque igual ya no tengo a mis papás que me vean, nada. Pero tener este temor a Dios y saber esta posición de padre con nosotros, que somos su creación, que somos sus hijos, es saber que Él está todo el tiempo con nosotros. Que Él todo el tiempo nos está observando. Y por eso nos decía en Proverbios que es el inicio de la sabiduría. Porque al momento de nosotros tener ese temor a Dios, puede ser que, no sé, nuestros padres vivan aquí, nosotros vivamos en Japón. Pero al tener este temor a Dios, siempre vamos a decir, Dios me está viendo. Entonces vamos a saber elegir el camino correcto. Y por ende se va formando la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver que todos los puntos o algunos puntos que hemos dicho se unen. Se conectan. Entonces el temor a Dios es la base de todo. Y esto también nos da el Espíritu Santo. Entonces, por eso también el Espíritu Santo de una manera consecuente nos da la sabiduría. Porque primero nos da el temor a Dios, que hace que con ese temor a Dios nosotros desarrollemos la sabiduría. Porque no es que por nuestros padres ya no lo vamos a hacer, o porque no nos vea la gente, porque podemos estar en un lugar completamente solos. Pero sabiendo que Dios está ahí con nosotros y sabiendo la posición que Dios tiene, no vamos a hacer algo malo. Y ahí comienza la sabiduría. Sí, me parece una linda explicación, como que algo más práctico, ¿verdad? Para que nuestros amigos también entiendan de este temor reverente, de este temor santo, como dice Alejandra. Así es. Y hay otros poderes y regalos especiales que nos concede el Espíritu Santo para ayudar a los demás para la edificación de la iglesia, por ejemplo. Entre ellos tenemos el don del conocimiento. ¿De qué trata este don? El don del conocimiento es el don que nos permite conocer algo de lo cual solo Dios o la persona que estaba pasando lo sabía. Vamos a poner un ejemplo bíblico. Por ejemplo, es cuando Jesús le dijo a la samaritana que había tenido 5 esposos. Y vemos muchos casos así en la Biblia. Y como que la samaritana se quedó de wow, fue impactante, pero es porque obviamente Jesús es Dios en la tierra y Él tenía el Espíritu Santo en Él. Otro ejemplo también que tenemos en la Biblia de los muchísimos que Jesús hizo fue cuando le dijo a Pedro que Él le negaría 3 veces antes que cante el gallo. Eso no sabía ni Pedro. Así es. Solo sabía Dios. Y por esto lo sabía Jesús. Sí, eso es verdad, es el don de conocimiento, porque nosotros muchas veces decimos, bueno, es hacer de conocer la palabra de Dios o cosas así, y no, es el don de saber con anticipación o de conocer algo que la persona no nos ha contado. Y muchas veces pasa eso, ¿verdad? A veces estamos en un círculo de oración, en un medio donde hablamos del Señor, y una persona nos llama a un ladito y nos dice, yo sé que tú estás pasando por esto, y no me lo ha dicho nadie, sino que lo siento en mi espíritu, y esa no es la persona que se hace la interesante, no, es el Espíritu Santo a través de esa persona utilizándole como un instrumento para tal vez darte una palabra de paz, una palabra de ánimo, para decirte estoy contigo en medio de las circunstancias, no te he dejado. Entonces ese es el don de conocimiento que nos decía Alejandra. Ahora yo voy a hablarles del don de sanación. El don de sanación es un don especialísimo que el Espíritu Santo regala a la mayor parte de los creyentes
y el mismo sirve para sanar las enfermedades del cuerpo y del alma de una manera milagrosa. Entonces, amigos, me llamó realmente la atención saber que la mayor parte de creyentes podemos desarrollar este don por la gracia y la misericordia del Espíritu Santo. Y quiero leerles una partecita aquí que dice: ¿está alguno de ustedes enfermo? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Así que aquí lo importante es aprender, obviamente, primeramente pedir la presencia del Espíritu Santo, hacerlo en el nombre del Señor y hacerlo con fe. Y podríamos ver esos milagros que se veían en la época de Cristo y que también deben haber en esta época, sino muchas veces nosotros no los vemos. Y ya para ir finalizando, vamos a enunciar algunos otros dones que son igual de importantes que los otros, porque todos son como que conviven entre sí, ¿no? Y hemos visto que se entrelazan entre sí. Otro don es el don de hacer milagros. Este don es muy especial, ya que regala a algunas personas que se puedan hacer cosas que rompen las leyes o principios establecidos por la naturaleza. Otro don también es el don de discernimiento de espíritus. Este don nos da el Espíritu Santo, y gracias a él podemos distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y este don lo podemos enlazar, como ya dije, con los otros dones que ya hemos venido hablando, sobre lo verdadero y falso, sobre tomar decisiones. Así es. Así es. Y bueno, y para terminar también tenemos, y no menos importante, tenemos el don de hablar en lenguas y su interpretación. Muchas personas no comprenden mucho de este tipo de dones, pero el Espíritu Santo nos dará, de acuerdo a como Él quiera, repartirá sus dones, sus talentos y sus habilidades entre nosotros, de acuerdo a su santísima voluntad. Obviamente, como hemos dicho, para ponerlo al servicio de los hermanos, para poder al servicio de nuestro Padre Dios, y así cumplir con su propósito, con el propósito que nos trajo a este mundo. Queridos amigos, ha sido un placer para mí compartir nuevamente este tema con ustedes acerca del Espíritu Santo. Espero que de verdad el Espíritu Santo se pose sobre la vida de cada uno de ustedes y sea llenándolos de estos dones divinos preciosos, para que puedan ponerlos al servicio de la comunidad, al servicio de las personas que creen y confían en el poder del Espíritu Santo. Es un gusto, me despido, hasta la próxima. Así es, amigos, esperamos que esto les sirva muchísimo a ustedes y a sus seres queridos. Así que si ustedes sienten que debe alguien escuchar esta palabra, compártanlo con la persona que ustedes crean, porque como ya hemos dicho en podcasts anteriores, primero no somos nosotras hablando, sino es el Espíritu de Dios a través de nosotras, porque les quiere transmitir este mensaje. Nosotras no sabemos cómo les va a llegar a cada uno, pero estamos con la confianza de que a cada uno les va a llegar de la forma que necesite. Y por esto mismo, si pensaron en alguna persona, envíenselo porque este sentimiento que tienen no es suyo, sino es del Espíritu Santo, porque puede ser que esta persona esté pasando por alguna situación que tal vez no comprendan, pero esta palabra les llegue, no saben de qué forma, tal vez no sabe si tiene algún don, o tal vez quiere descubrir más del Espíritu Santo y quiere saber lo hermoso y grandioso que es. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Como ya dije al principio, estamos en Instagram como Viva Jesús_01 y en YouTube como Viva Jesús. Ahí subimos muchas cosas, subimos frases, subimos reels, para que no se los pierdan. Y esperamos verles en el próximo episodio. Hasta pronto.